En un rincón invisible del pensamiento humano, donde la historia se cruza con la mente y el alma con la ambición, se alzan las voces de aquellos que descifraron la oscuridad. Freud con sus pulsiones enterradas, Jung con sus arquetipos escondidos, Maquiavelo con su cruda disección del poder. Ellos no fueron poetas de la esperanza, ni tampoco profetas de la desgracia. Fueron testigos lúcidos del caos humano. Y si uno aprende a escucharlos no desde la admiración, sino desde la introspección, puede encontrar en sus ideas no una receta para dominar el mundo, sino una brújula para resistir el derrumbe interior. Freud nos habló del inconsciente no como un lugar místico, sino como un archivo de heridas, deseos reprimidos y verdades incómodas. Cada trauma, cada frustración, cada silencio no dicho se va acumulando, como una carga invisible que sabotea nuestras decisiones. No somos tan racionales como creemos. Bajo la superficie de nuestra conducta vive un niño herido que pide amor y un adulto cansado que finge tener el control. Y no se puede transformar la vida sin descender primero al sótano del alma, enfrentarse al monstruo que uno ha alimentado en secreto y comenzar a poner nombre a lo que por años se ha ignorado. Jung, por su parte, amplió esa visión. Dijo que no solo tenemos un inconsciente individual, sino también un inconsciente colectivo, un legado psíquico que compartimos con la humanidad entera. Cada vez que sentimos un impulso inexplicable, un sueño extraño, una angustia sin rostro, es posible que estemos siendo convocados por una parte de nosotros que no entendemos del todo, pero que nos pertenece. La sombra, como él la llamó, es ese costado reprimido que no desaparece. Vive en lo oculto, y si no lo abrazamos nos gobierna. Por eso la verdadera superación no está en aspirar a la luz, sino en integrar la oscuridad. No se trata de ser buenos en el sentido superficial, sino de ser completos. Mirarse al espejo sin máscaras, sin autoengaños, y aceptarse como un territorio en guerra que busca reconciliación. Entra entonces Maquiavelo, no como el político cínico que muchos repiten sin haber leído, sino como el analista crudo de la naturaleza humana. El hombre, decía, es ingrato, voluble simulador, temeroso ante el peligro, codicioso del provecho. No lo afirmaba con desprecio, sino con realismo. Maquiavelo no invita a ser cruel, invita a no ser ingenuo, comprender que el mundo no premia siempre al justo, y que la virtud, si no va acompañada de astucia, puede terminar crucificada. Esta visión, lejos de ser una incitación al engaño, puede convertirse en una llamada a la madurez, porque quien quiere cambiar su vida debe aprender a vivir en un mundo que no siempre responde con justicia, y no por eso rendirse. En el cruce entre estas tres miradas aparece una verdad silenciosa. Para crecer, uno debe sufrir inteligentemente. Freud decía que el objetivo del psicoanálisis no era hacer feliz al paciente, sino convertir su sufrimiento neurótico en sufrimiento común, es decir, que el dolor deje de ser un autoengaño repetitivo y se transforme en una experiencia que nos enseñe. El sufrimiento es inevitable, pero hay formas de hacerlo fértil. Jung agregaría que ese sufrimiento puede ser una iniciación, una noche oscura del alma que precede al renacimiento. Y Maquiavelo, desde su pragmatismo, nos recordaría que incluso en medio del caos se puede avanzar, si uno sabe adaptarse sin perder su centro. La verdadera superación no es un espectáculo, no se grita ni se exhibe, ocurre en silencio, en esas noches donde uno siente que ya no puede más, pero igual se levanta, en esas decisiones donde se elige lo correcto aunque duela, en ese instante en que uno decide no traicionarse más. No se trata de convertirse en alguien distinto, sino en alguien más auténtico. Dejar de actuar para complacer, para encajar, para evitar el conflicto. Comenzar a decirse la verdad, aunque sea incómoda. Y en ese proceso descubrir que uno no era débil, solo estaba dormido. Cuando se lee a estos pensadores con el corazón abierto, algo dentro se reordena. Porque no nos están dando una receta para el éxito, sino una cartografía del alma. Nos muestran que la mente humana es un campo de batalla, que el poder no es solo político, sino también interior, que el enemigo más difícil no es el otro, sino uno mismo, y que el mayor triunfo no es vencer al mundo, sino haberse encontrado a sí mismo entre los escombros de la vida. Detrás de cada frustración hay una expectativa infantil, detrás de cada rabia una herida antigua, detrás de cada máscara de fortaleza un miedo a ser visto en fragilidad. Freud nos enseñó que la libertad comienza cuando dejamos de huir de nosotros. Jung nos susurró que la sombra no se destruye, se integra. Y Maquiavelo nos gritó que el mundo no se rinde ante los ingenuos. Si uno puede combinar esas tres enseñanzas, puede reconstruirse. Ser fuerte no es nunca romperse, es romperse muchas veces y seguir. Ser sabio no es tener todas las respuestas, sino hacerse las preguntas correctas. Ser uno mismo no es repetir lo que se espera, sino comenzar a vivir como si la mirada del otro ya no decidiera quién eres. Y para eso hace falta valor.
el mismo valor que tuvo quien decidió descender a su propia oscuridad, tocar sus miedos y renacer sin pedir permiso. Hay quienes buscan el éxito afuera, el poder en el reconocimiento, la libertad en la ausencia de límites, pero los que realmente cambian el rumbo de su historia son los que se atreven a mirar adentro, a descifrar su sombra, a perdonar su pasado, a asumir su parte de responsabilidad. Porque al final nadie puede salvarte de ti mismo. Solo tú puedes decidir si seguir huyendo o comenzar a transformar. Las ideas de Freud, Jung y Maquiavelo no están hechas para los frágiles. Son filosóficas no porque hablen de conceptos, sino porque invitan a pensar con profundidad. Son psicológicas no porque repitan diagnósticos, sino porque te obligan a mirar lo que escondes. Y son herramientas de superación no porque prometan éxito, sino porque invitan a reconstruirte sin adornos. Que este encuentro entre pensamiento, alma y poder no sea una curiosidad intelectual, sino un impulso para despertar. Porque mientras el mundo exige máscaras, tú puedes elegir el camino de la autenticidad. Mientras el ruido busca distraerte, tú puedes callar para escucharte. Y mientras muchos sobreviven negando su sombra, tú puedes convertirla en tu aliada. No se trata de ser perfecto, se trata de ser real. Y eso ya es un acto de revolución. La noche retrocede mientras avanzamos, y en ese empeño de caminar con paso firme, nos topamos con una pregunta silenciosa. ¿Quién sostiene las riendas de nuestro destino cuando ni nosotros mismos conocemos el alcance de nuestros deseos? Freud respondió que somos esclavos de esa voluntad oculta que denominó inconsciente. Jung añadió que ese inconsciente se extiende más allá de lo personal. Es un terreno compartido por la humanidad, repleto de imágenes ancestrales. Maquiavelo, sin embargo, dirigiría nuestra atención a las fuerzas externas, al arte de navegar entre corrientes de ambición y traición. Combinar estos tres paradigmas implica entender que la lucha no es solo interna, sino también externa. En el cruce de ambos campos de batalla se encuentra la forja del carácter. Para avanzar con cabeza erguida, conviene preguntarse, ¿qué lecciones nos legó un hombre capaz de ver la política sin eufemismos? Maquiavelo escribió en el Renacimiento, pero sus palabras resuenan hoy en cada rincón donde haya poder y fragilidad humana. Nos enseñó a no desesperar ante el cálculo ajeno, a no idealizar la bondad y a construir fortificaciones interiores que resistan la inconstancia de los otros. Estas murallas mentales no se alzan con crueldad, sino con un delicado equilibrio entre la firmeza y la flexibilidad, saber cuándo luchar y cuándo ceder. El viaje hacia la integridad psicológica reclama, además, un pacto con la propia sombra. Jung la describió como un territorio prohibido donde se esconden impulsos que negamos. Aceptar la sombra no es celebrarla, sino reconocer que su energía puede devenir en fuerza creativa. Cada emoción reprimida es un caudal poderoso que, una vez canalizado, alumbra la intuición y amplía nuestra capacidad de respuesta ante la adversidad. Freud, por su parte, mostró que la sublimación es la vía para transformar la pulsión en obra. El arte, la escritura, la reflexión, todos son vasos comunicantes, donde el deseo inconsciente encuentra una salida que nutre el espíritu y construye significado. El sufrimiento se convierte en materia prima para tallar un destino con propósito. Pero, ¿cómo aplicar estas ideas en el día a día? El primer paso es la honestidad brutal. No se trata de buscar defectos para flagelarse, sino de observar sin evasiones los patrones que repiten el pasado. Cada vez que reaccionamos con ira, cada vez que huimos del conflicto, estamos evadiendo un atisbo de la sombra. El acto de reflexionar con valentía detiene ese ciclo y permite elegir respuestas conscientes. En la obra de Maquiavelo hallamos una invitación a la prudencia curiosa, observar al otro sin prejuzgar, analizar los gestos de poder con mirada estratégica y actuar con audacia cuando sea necesario. No es sed de dominación, sino arte de vivir en un mundo incierto. Esta mirada se complementa con el psicoanálisis. Al entender nuestros mecanismos internos, se afina la percepción como un escultor que pule su estilo mediante el conocimiento de la piedra. La sinergia entre estos enfoques crea un horizonte donde la resiliencia deja de ser una palabra vacía. Resiliencia es la capacidad de levantarse con más sabiduría, cada vez que el golpe duele más. Es la alquimia de convertir cicatriz en escudo. El trayecto de la superación no es lineal. Habrá retrocesos, desánimos y dudas profundas. Freud describiría estas recaídas como retorno de lo reprimido. Jung las llamaría noches oscuras del alma antes del amanecer. Maquiavelo aconsejaría aprovechar la pausa para recalibrar la estrategia. Comprender que el ritmo natural de la evolución personal incluye momentos de estancamiento. Permite afrontarlos con menos culpa y más perspectiva. Un joven arquitecto de ciudad, atrapado entre expectativas familiares y una voz interna que anhelaba libertad,
Descubrió en la sombra de Jung la clave para reconciliar su pasión con la tradición. No fue una decisión repentina, sino un proceso de revelación lenta, en el que cada miedo expuesto se convirtió en un ladrillo firme hacia su verdadera vocación. Lo que había reprimido como deseo infantil resultó ser la brújula más honesta que poseía. La sombra, lejos de aniquilarle, se transformó en aliada. Maquiavelo enseñó que la política no es un arte reservado a los gobiernos, sino una danza cotidiana entre lo que mostramos y lo que callamos. En la familia, en el trabajo, incluso en el amor, hay un juego constante de percepciones, equilibrios de poder y silencios tácticos. Comprender este entramado nos libera de la ingenuidad y nos devuelve el control sobre nuestros actos. Una madre que aprende a negociar con su adolescente rebelde, un empleado que detecta los ritmos no escritos de su oficina, un amigo que reconoce cuándo callar por sabiduría. Todos ellos practican el arte del príncipe, sin necesidad de trono. Freud advirtió que la represión sistemática de los impulsos no elimina su fuerza, solo los disfraza. Una mujer que suprime su rabia termina somatizándola en insomnio. Un hombre que niega su tristeza se vuelve agresivo sin razón. El camino de la salud psíquica pasa por traducir los gritos mudos del cuerpo en narraciones conscientes. Allí donde duele, hay algo que pide ser escuchado. La introspección no es un lujo espiritual, sino una necesidad de higiene emocional. Las batallas que no se libran en el mundo se libran en el alma. Jung proponía escuchar a las figuras internas, a los arquetipos que se presentan en sueños, en intuiciones y símbolos. Allí, donde Freud veía pulsiones, Jung veía imágenes. El viejo sabio, el niño divino, el embaucador, el héroe. Cada uno representa una parte nuestra que quiere hablar. Escuchar esas voces nos aleja de la repetición ciega del pasado y nos abre a la posibilidad de narrarnos desde otro lugar. En la historia de un profesor que fue humillado públicamente por sus superiores, encontramos el poder de la resignificación. Durante meses se sintió impotente, aplastado por la vergüenza, pero al reencontrarse con los textos de Maquiavelo, comprendió que la pérdida de reputación no era el fin, sino un interludio estratégico. Cambió de rumbo, abrió un centro educativo propio, y los mismos que antes le ignoraron acudieron a su puerta en busca de consejo. La astucia no es manipulación, sino capacidad para convertir la derrota en semilla. Cada día, millones de personas caminan con el alma cansada, arrastrando dolores que no saben nombrar. La superación no es un lema vacío, sino una práctica constante de honestidad y redirección. Se trata de comprender que el fracaso no es un defecto personal, sino una condición inherente al crecimiento. Freud lo explicaría como el costo de la represión que exige la civilización. Jung lo vería como parte del viaje hacia la individuación. Maquiavelo lo tomaría como prueba de resistencia. Cualquiera sea el ángulo, la conclusión es la misma. Rendirse antes de tiempo es traicionarse. El poder no siempre destruye. También puede sanar si se comprende desde la responsabilidad. El poder de decidir sobre uno mismo. El poder de dar forma a la narrativa propia. El poder de contener una emoción sin reprimirla. En esta era de apariencias, el verdadero poder es la autenticidad. Ese núcleo indestructible que no depende de la aprobación externa. Aquel que se conoce se gobierna. Aquel que se gobierna no se doblega. Una reflexión antigua. Afirma que quien no ha descendido al infierno interior no puede hablar del cielo. La superación no es una línea recta hacia la luz, sino una espiral que desciende para luego elevarse. La oscuridad tiene un lenguaje que revela verdades que la luz no alcanza. Freud se adentró en las neurosis. Jung se perdió en sus propios sueños. Maquiavelo fue desterrado por decir la verdad. Cada uno, a su modo, fue un peregrino del abismo. Y desde ahí ofrecieron mapas. El mundo necesita menos máscaras y más coraje. Coraje para decir no, para empezar de nuevo, para permanecer donde todos huyen. La sabiduría práctica de Maquiavelo, la profundidad simbólica de Jung y la precisión analítica de Freud no son fórmulas mágicas, sino linternas para atravesar la noche. Ningún camino está garantizado, pero todo intento sincero deja una huella. El alma se reconstruye en los detalles, en la decisión de seguir, escribiendo a pesar del rechazo, en el perdón que se ofrece sin que lo pidan, en el límite que se pone sin gritar. Cada acto pequeño tiene el potencial de ser una victoria silenciosa, y es ahí donde el alma se fortalece. La grandeza no se mide en triunfos públicos, sino en la fidelidad a uno mismo cuando nadie mira. La historia del alma humana es, en última instancia, una lucha entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Freud nos advirtió sobre las fuerzas que nos habitan, sobre las pulsiones que no siempre obedecen a nuestra voluntad consciente. Jung nos mostró que el alma es un teatro profundo donde arquetipos milenarios actúan,
en busca de integración. Maquiavelo, con su mirada cruda pero honesta, nos enseñó a sobrevivir en un mundo donde las intenciones rara vez se alinean con los ideales. Juntos, estos pensadores nos invitan a mirar de frente la complejidad de la existencia. No hay redención sin conflicto. La evolución interior implica deshacer viejos nudos, romper pactos con versiones antiguas de uno mismo y enfrentarse a los vacíos que asustan. Cada paso hacia la lucidez duele porque implica pérdida, pero esa pérdida es fértil. Renunciar a la máscara da miedo, pero también otorga libertad. El ser humano no está destinado a vivir en el engaño de su sombra, sino a transitarla hasta que deje de ser amenaza. En cada persona que decide buscarse a sí misma, arde una llama que ilumina al mundo. No con discursos, no con promesas, sino con una coherencia silenciosa que transforma espacios. Esa coherencia nace del cruce entre la introspección profunda y la lectura lúcida del entorno. Saber cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo perdonar y cuándo marcharse. Esa sabiduría práctica y emocional no se hereda, se cultiva con errores, con recaídas, con noches insomnes. Superarse no es convertirse en un ser idealizado, es aprender a vivir sin traicionarse, a estar roto y aún así caminar, a no tener todas las respuestas y aún así seguir preguntando. Los grandes pensadores no nos dejaron mapas fijos, sino brújulas. Nos enseñaron a pensar, a dudar, a mirar hacia adentro sin miedo y sobre todo nos enseñaron a resistir. Resistir sin odio, resistir sin cinismo, resistir sin perder la ternura, por lo que todavía puede ser salvado. La historia de quien se levanta, a pesar de las grietas, es la historia más necesaria hoy. No el relato del triunfador perfecto, sino el del ser humano real con contradicciones, con heridas, con tropiezos. Ese ser humano que no niega su sombra, que no teme al conflicto, que sabe que la oscuridad no es el final, sino parte del trayecto. Porque solo quien ha atravesado su propio abismo puede hablar de luz sin ingenuidad. Volver al silencio, a la pausa interior, se convierte en un acto de rebeldía. Vivimos rodeados de ruido, de estímulos, de prisas, pero la verdad más profunda nunca grita, susurra, y para oírla hay que saber detenerse. En esa quietud, las enseñanzas de Freud, Jung y Maquiavelo se vuelven vivas, no como teorías, sino como experiencias encarnadas, como una mirada distinta al espejo, como una decisión nueva ante una vieja herida. No, hay un final rotundo para este viaje. Cada día abre una posibilidad. Cada caída trae consigo la semilla de un despertar. Y cada pensamiento sembrado en la tierra fértil del alma puede florecer con el tiempo. Por eso, seguir aprendiendo de estos pensadores no es una tarea intelectual. Es una forma de sobrevivir con dignidad. Una forma de encontrar belleza incluso en lo que duele. Una forma de recordar que, aunque el mundo sea injusto, el alma puede seguir buscando verdad. Tal vez la lección más poderosa sea esta. No necesitas ser perfecto para ser fuerte. No necesitas tener todas las respuestas para ser sabio. Basta con estar dispuesto a mirar, a sentir, a elegir. A no ceder tu alma a lo que la anula. A no negociar tu esencia por aceptación. A no disfrazarte para encajar donde no. Hay espacio para tu verdad. Caminar con la sombra a cuestas, con la herida expuesta, con la duda latente, y aún así avanzar. Eso es el verdadero acto de poder. No sobre otros, sino sobre uno mismo. Porque el alma que ha aprendido a sostenerse, que ha conocido sus límites, que ha dialogado con su infierno, ya no teme a la pérdida. Sabe que la vida siempre será un riesgo, pero también sabe que vale la pena vivirla, desde lo más auténtico. Este no es un texto para terminar, sino para abrir grietas de reflexión, para abrir memorias dormidas, para abrir preguntas que nadie más puede responder por ti. Freud, Jung y Maquiavelo solo te prestaron sus linternas. Ahora el camino es tuyo. Que tus pasos, torpes o firmes, sean fieles a tu verdad. Que no olvides que toda caída tiene el poder de mostrarte dónde comienza tu verdadero ascenso. Que no renuncies a ti, nunca, porque allí, justo allí, comienza tu superación.